Buenas noches, pues bienvenidas, bienvenidos a Acontecimientos. El programa de hoy tiene un signo un tanto de dolor, de tragedia, porque se refiere a las desapariciones forzadas. Un horror que está presente en el país y en el estado de Chihuahua también, muy especialmente. Hay en el estado de Chihuahua la cifra reconocida, 3.459 desapariciones, pero la cifra negra es mucho mayor, nos van a explicar ahora. Y para esto hemos invitado a dos activistas que han entregado buena parte de su vida a acompañar a las familias de las víctimas de desapariciones forzadas. Estas dos personas son, por una parte, el padre Óscar Enríquez. Las dos personas que invitamos hoy no quisieron mandar su currículum, pero el currículum pasa a segundo término cuando decimos Óscar Enríquez y Gavino Gómez han dedicado muchos años de su vida al compromiso con los derechos humanos de las personas y sobre todo de las personas desaparecidas. Padre Óscar Enríquez es sacerdote de la diócesis de Ciudad Juárez, ha sido párroco en diversos lugares, pero siempre ha sido un sacerdote comprometido con las causas de los más pobres, un seguidor de la teología de la liberación, activista con las comunidades eclesiales de base, en la parroquia de San Pedro, en la parroquia de San José Obrero, en Ciudad Juárez, fundador y director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, muy comprometido en todas las causas sociales de Ciudad Juárez. Desde que conocemos a Óscar, ha estado presente en ello. Conocedor perfecto de la doctrina social de la Iglesia, de las ciencias sociales, de la pastoral comprometida con los pobres. El otro es un cercano amigo nuestro, Gavino Gómez Escárcega. Él estudió lejanamente agronomía, ha sido activista del Barzón, pues fundador del Barzón, de hecho, siempre ha estado en la defensa del patrimonio de las familias, de su vivienda sobre todo, pero desde el año 2001, se ha convertido en tiempo completo en un activista de los derechos humanos. Ha sido un acompañante firme, un acompañante constante de las familias que sufren la desaparición de uno o varios seres queridos. Pocas gentes como Gavino Gómez conocen esa historia trágica de dolor de las familias chihuahuenses que sufren la desaparición forzada. Cada año, hacia el 10 de mayo, ahí va Gavino con un camión de madres hacia la Ciudad de México a manifestarse el 10 de mayo por la desaparición de sus hijas y de sus hijos. Cada año lo vemos peregrinar a la Ciudad de México, lo hemos visto en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en San José, Costa Rica, en Washington, en otras instancias, siempre llevando la voz o acompañando la voz de las víctimas. Entonces, a la vez que es un dolor, es un honor presentar esta noche a dos personas entregadas totalmente a la causa de los derechos humanos, el padre Óscar Enríquez y Gavino Gómez Escárcega. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta emisión más de Acontecimientos. Como les decía ahorita, tenemos con nosotros a dos personas, dos activistas comprometidos desde hace mucho tiempo en el tema de los derechos humanos, no en el tema, porque no es un tema teórico, en la problemática de los derechos humanos en el estado de Chihuahua. Ellos son el padre Óscar Enríquez del Centro de los Derechos Humanos Paso del Norte en Ciudad Juárez. Buenas noches, Óscar. Sí, muy buenas noches, Víctor. Y los dos son amigos entrañables, Gavino Gómez del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en la ciudad de Chihuahua. Buenas noches, Gavino. Buenas noches, Víctor. Gracias por la invitación.
No, pues con mucho gusto ustedes nos hacen el honor de estar en este programa. Y el tema de esta noche son las desapariciones forzadas. El 30 de agosto pasado celebramos, o no celebramos, conmemoramos el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas. Y yo quiero preguntarle a Gabino Gómez que nos diga en qué consisten las desapariciones forzadas y cómo se presenta el problema en general en México y en general en Chihuahua. Sí, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente. Bueno, hablar de desapariciones forzadas, si nos atendemos estrictamente a lo que la legislación dice, es la tipificación del delito de desaparición forzada, es cuando intervienen agentes del Estado, policía, funcionarios, cualquier persona ligada a un gobierno. Pero hablamos de desapariciones forzadas a todas las desapariciones porque se les permite regresar independientemente de la característica de la desaparición, si se lo llevaron un grupo de personas armadas, si simplemente él iba al trabajo y todos los días iba y tenía una rutina y ya no regresó, o claramente hubo policías o gente del Estado que se involucró en la desaparición. Entonces, hablando de las personas, incluso ahí hay un tema pues complicado de la terminología empleada. Aquí en Chihuahua, en algunas de las fiscalías, como en Ciudad Juárez, hablan de ausentes todavía, como si el ausente simplemente se fue y no quiere regresar. Pero hablando de la desaparición de personas en todo el país, sí se conoce como un problema terriblemente grave, de una gran tragedia nacional. Las últimas cifras a nivel nacional hablan de arriba de 75,000, poco más de 75,000 desaparecidos en todo el país. Aquí en Chihuahua damos, incluso es un dato que hace rato me lo pasaron, hablando de 3,459, lo que se le conoce estas asuntos vigentes de desapariciones en el estado de Chihuahua. De esto es los que han interpuesto la denuncia o el reporte o que la autoridad tiene conocimiento. Aparte hay una cifra negra de personas que las familias no los han reportado por diversas razones, por desconfianza en la autoridad, por temor, pues porque no creen en que para qué. Y entonces, bueno, pero las cifras oficiales que se han estado manejando en los últimos días, en los últimos tiempos, son esas. Particularmente en Chihuahua, pues es un tema ahí que ocupa de los primeros lugares a nivel nacional. El estado de Chihuahua, la desaparición de personas en las distintas regiones del estado, no del estado, se están presentando, se han presentado y se presentan y continúan presentándose recientemente. Entonces, es un fenómeno actual, desgraciadamente vigente, las desapariciones, indudablemente si desaparecen es que es forzadamente en general, en la gran mayoría de los casos. Pueden ser fuerzas del Estado o no fuerzas del Estado. De repente no se sabe si fue por acción de fuerzas del Estado o no. Chihuahua es los primeros lugares nacionales y la importancia de catalogarlas como desapariciones forzadas y no como ausentes, que hasta nos remite por allá una canción de Lorenzo de Monteclaro que banalizaría e invisibilizaría el problema. Y yo le quiero preguntar al padre Óscar Enríquez, ¿cuál ha sido la experiencia, qué casos ha conocido o cómo analiza el problema de las desapariciones forzadas, el centro y él en lo particular, en Ciudad Juárez? Óscar. Sí, mira, yo siento que Ciudad Juárez, y me extiendo también geográficamente al Valle de Juárez, creo que es una de las zonas que han padecido muy profundamente este fenómeno de las desapariciones forzadas o por particulares. Te recuerdo así en términos muy generales, primeramente la desaparición de mujeres en lo que se llama la década trágica, del 93 al 2003, pues hubo todo un proceso de desaparición de mujeres que les privaban de la libertad
desaparecían un tiempo y después las mataban y las arrojaban a las orillas de la ciudad. Fue una etapa muy fuerte, muy dolorosa. De ahí surgió todo el activismo de mujeres a favor de las muertas de Juárez. Recuerdo que también, y lo conocí últimamente, aunque hace poco murió, a don Jaime Herbella. Don Jaime Herbella era un contador que vivía en El Paso, pero por razones familiares lo lleva a involucrarse en esta problemática de desapariciones. Tiene un libro que se llama Residencial Narcofosas. Pues él cuenta, yo platiqué con él varias veces, él formó una organización en 1997 de familiares y amigos de personas desaparecidas y tenía en lista 195 hombres desaparecidos y prácticamente en la etapa de 95 a 2005 y va a dejar el trabajo por razones de salud, deja la organización, pero yo te diría, mira, la experiencia nuestra desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte es que desde el 2000 en adelante nunca ha dejado de haber desapariciones. Y ahorita Gabino daba una cifra, esa cifra que fue actualizada últimamente, bueno, hasta julio había en Ciudad Juárez o hay 3.369 personas desaparecidas. Desde el 1964 y del 2010 al 2020 se habla de 2.994 personas desaparecidas. Así en términos muy generales yo te digo que no ha dejado de haber desapariciones, sigue habiendo desapariciones tanto de hombres como de mujeres y yo creo que una gran parte habría que agregarles el calificativo de personas de desaparición forzosa por alguna indicios de intervención de agentes estatales. Entonces tenemos aquí tan solo en Ciudad Juárez 3.369, lo que hace sospechar que la cifra global reconocida de 3.450 por el Estado se queda chica. ¿Qué piensas tú? Porque bueno, Gabino decía o dice muy bien que hay una cifra negra, o sea, esa cifra que no se cuenta. ¿Cómo ves tú este asunto, Gabino? Sí, se me hace este número que yo de 3.459, una cifra que me dieron hace un momento de parte de la Comisión Local de Búsqueda. Le pregunté precisamente cuáles son las últimas cifras y ella me envía, la licenciada Moreno me envió ese dato. Entonces habría que efectivamente revisar qué está pasando, por qué tienen ellos esa cantidad que pues prácticamente, por lo que dice Oscar, pues corresponde prácticamente a la zona norte, allá a Ciudad Juárez. Entonces, pues son datos que efectivamente hay que revisar. Yo quiero señalar que hemos estado a nivel nacional, las diversas organizaciones y colectivos de familiares, en la necesidad de un mecanismo internacional de identificación forense. ¿Por qué lo digo? Incluso nosotros aquí en Chihuahua, Juárez y Parral, Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral, el día 30, junto con la Organización de Justicia para Nuestros Hijos, hicimos un evento por razones de la contingencia en los patios, en la zona donde están filmados las personas no identificadas. Me pedí el dato también directamente a servicios periciales. Me informan que hay 3.348 personas que han sido inhumadas y que no se ha logrado su identificación. ¿Por qué no se ha logrado? Pues porque no están, aunque la Fiscalía tiene una base de datos de todas estas personas, de datos genéticos, de genética, al compararlos con la base de datos de los familiares que tienen desaparecidos y que los han dado, no han dado coincidencia. O sea, o son personas que son de otros estados de la República o familiares o de Chihuahua que no han dado
muestras genéticas para que sean comparados con los cuerpos que han sido inhumados. Estamos hablando, los datos que me dieron dicen, en la zona centro, o sea, en Chihuahua, son 706 las personas inhumadas como desconocidos. En el norte, o sea, en Juárez, 1972, en occidente 547 y en el sur 123. Esos son los datos de las personas que en algún lugar del México, su familia los están buscando. No saben que en Chihuahua, en uno de estos 4 panteones, están inhumados a su familiar. Entonces se requiere que el gobierno federal y los estatales, todos los estados, se coordinen. Este mecanismo internacional de identificación forense ya fue aprobado por el presidente de la República, pero lo que está aprobado no han estado haciendo las acciones pertinentes para que este mecanismo empiece a funcionar. ¿Qué es el mecanismo internacional? Pues que de expertos internacionales vengan junto con las autoridades de México para coordinar esfuerzos de peritos para la identificación de todos estos restos a nivel nacional, que imagínense, si tan solo en Chihuahua hay esa cantidad de personas inhumadas sin identificar, pues en todo el país, ¿cuántos habrá? Miles, miles y miles. Entonces, pues es terrible, es grave. Entonces, yo nada más menciono, pues esta parte de que tiene que ver con personas no identificadas. Cuyos restos fueron encontrados y no han sido identificados aquí en Chihuahua, 3.348. A ver, yo distinguiría, si estoy equivocado me contradicen, como varios contextos de las desapariciones. Por un lado, y la misma Subsecretaría de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación señala, hay aproximadamente 1.500 personas desaparecidas en el contexto de la Guerra Sucia, de 1964 más o menos al año 2000. Es el contexto de la Guerra Sucia. Y luego aquí en Chihuahua tenemos, yo diría, otro contexto, el contexto de los feminicidios. ¿Sí? Todas las mujeres que han sido desaparecidas, no en el contexto ni de la guerra sucia del gobierno contra los movimientos guerrilleros, ni en el contexto de la guerra contra el crimen organizado o de la guerra de los cárteles, sino el típico feminicidio que se empezó a denunciar en Juárez en 1993. Luego tenemos ya toda la serie de desapariciones y masacres que se dan ya a partir de 2007 en todo el estado. Y donde hay como protagonistas indudablemente los cárteles, pero también las fuerzas del orden. No sé si esta clasificación a grandes rasgos esté bien. ¿Qué pensarías tú, Oscar? Sí, mira, me queda claro muy claro el contexto de la Guerra Sucia. Yo creo que los años 60, 70 son muy explicables las desapariciones, quizá por razones políticas, por un activismo político muy fuerte y hubo desapariciones reconocidas a nivel nacional. Pienso también el contexto de Juárez del 93-2003, de lo que llamaba la década trágica de desaparición de mujeres y asesinatos de mujeres. También queda muy claro. También estoy de acuerdo contigo que a partir del 2006, de la declaratoria de guerra al narcotráfico de Calderón, entre comillas, evidentemente que eso propició desapariciones en varios lugares a nivel nacional y a nivel estatal y a nivel local. Es un hecho innegable. Y yo digo que en la medida que uno ve los casos concretos, pues te das cuenta de que de alguna manera la participación de la delincuencia organizada tiene mucho que ver. O sea, a mí me llama mucho la atención cuando le da seguimiento a un tipo de caso. Por ejemplo, te cuento así brevemente. Por ejemplo, hay 3 chicos que salieron a vender pizzas a Paloma en motos
De regreso, en el entronque de carretera Casagrandes y Santa Teresa, los detienen supuestamente unas patrullas. Ellos, hay una narrativa de que los traen a Ciudad Juárez y los mueven en 2, 3 casas de seguridad. Después cuentan que caminaron cerca de 2, 3 horas por carretera y después dejan libres a 2 de ellos, uno un poquito mayor de edad y otro con una cierta incapacidad física, y queda uno desaparecido. Yo digo, ese tipo de contexto, de cuadro, donde te haces preguntas, ¿es delincuencia organizada solamente? Esos traspasos, movimientos de ir a casa de seguridad de un lugar a otro, ir a Casas Grandes, allá dejan libres a 2, digo, es lo que hace sospechar una y otra vez de que tiene que haber alguna participación de agentes estatales, ¿no? Entonces digo, nada más ampliar un poquito eso en el contexto. Luego los casos que tenemos nosotros entra mucho la delincuencia organizada en los diferentes casos y queda el interrogante del tipo de colusión, de participación, como dice la definición, o por mandato, o por apoyo, o por quiesencia de agentes del orden. Pues siempre queda esa incertidumbre, pero faltan investigaciones más profundas y más serias. Hay un caso o una serie de casos que llaman la atención, son los de Ciudad Cuauhtémoc. Incluso se ha dicho que es el municipio con más desapariciones forzadas en el país. ¿Qué nos puedes tú decir al respecto, Gavino? Sí, es con la tasa pues más alta, entonces Sí. no porcentaje, la tasa, a cuántos por cada 100,000 habitantes, muy por arriba incluso de las medias en los estados más, como Tamaulipas, que es el estado a nivel nacional que tiene el primer lugar. En Ciudad Cuauhtémoc efectivamente se dio un fenómeno de desapariciones desde que 2010 para acá, así muy fuerte. Desde antes estaban, pero en 2010 una gran cantidad. Extrañamente, si recordamos, en todo el estado de Chihuahua vivía a la cúspide de la violencia, incluso Ciudad Juárez, que es la ciudad más peligrosa del mundo, y de Cuauhtémoc no se hablaba, no se decía. Decían por aquellas épocas que allí los desaparecían para que aparentar que era una ciudad tranquila, en lugar de que aparecieran como muertos, simplemente una desaparición de una persona, pero además con la actitud del gobierno de negar las desapariciones. Yo pues, recuerdo perfectamente varios casos colectivos durante el 2010 y 2011, de caso de los Muñoz de Leta, 8 desaparecidos, el caso de la familia Ibarras, 5 desaparecidos, el caso del centro de adicciones, 7 desaparecidos, y así varios grupos donde simplemente se los llevaron y jamás se volvió a saber de ellos, no se ha vuelto a saber qué pasó con. Pero revisando los expedientes, las carpetas de investigación, encontramos que en muchísimos casos de ellos, aunque los perpetradores directos no hayan sido agentes de la policía, atrás de ellos estaban los policías, o vigilando, o cuidando, o haciendo guardia para facilitar que efectivamente se los llevaran. Yo siempre recuerdo el caso de Marta Loye. Marta Loya es una mujer de Cuauhtémoc que le habían desaparecido a sus 2 hijos. Ella desarrolló mucho activismo, estoy hablando del 2010, mucho activismo para lograr que la búsqueda de sus familiares, de sus 2 hijos. Un buen día ella estaba en su casa y de pronto vio camionetas extrañas con hombres armados, le habla a la policía, pues que ahí están, la policía nunca llega y finalmente se la llevan. Esta es una clásica desaparición forzada por asistencia, por los permisos, y así podremos señalar muchísimos casos. Yo quiero comentar, ahora la semana anterior, ahora la que acaba de pasar, estuve en el sur del estado. Allá es terrible también, porque bueno, se han acercado con nosotros una
un colectivo de familiares que se llama 10 de octubre, donde hay alrededor de 60 familias organizadas. Estuvimos revisando carpetas. Pues es terrible todas las omisiones, las complicidades. Por ejemplo, en el Vergel, o sea, en zona sur, incluye Vergel, que es del municipio de Valleza. En el Vergel, que es una pequeña población donde hay una gran cantidad de personas desaparecidas, pero pues varios de ellos se los llevó la policía municipal de ahí, de ese poblado, y no volvieron a saber de ellos. Y estos ahí están en la fiscalía. Estamos demandando que sean reclasificados, que sean como desaparición forzada. Entonces, y podríamos dar muchísimos ejemplos donde atrás de las desapariciones, o directamente o indirectamente, hay cuerpos policíacos. Pues no digamos allá en la sierra o en la zona del noroeste del estado, donde pues los policías municipales son parte de los grupos criminales, donde los comandantes son nombrados por los grupos criminales. Entonces, pues nos llevaría incluso, que diría, varios programas de este tipo para incluso señalar más, pero pues lo hacemos de manera general. Entonces, pues la situación está complicada en todo el estado y además, pues lo grave es que las desapariciones siguen presentando. A mí es raro, por lo menos la semana. Creo que no hay una semana donde no me hablen de nuevas desapariciones. Los más recientes, allá por la tierra de Óscar, allá por Madera. Simplemente han estado desapareciendo a varias personas. Ahorita mismo, hace un momento, me están llamando allí de dos personas uno de ellos es ganadero, un empleado trabajador de él que iba por las carreteras y simplemente no llegó. No llegó a su casa de regreso, donde venía con un ganado. Entonces es el grito desesperado de la familia: échenme la mano, ayúdenme. Y luego tantas esperanzas que fincan las familias en uno, como si uno pudiera y tuviera la capacidad de hacer. Desgraciadamente estamos con muchísimas limitaciones. La autoridad poco hace realmente, aunque tuvieran voluntad, aunque hubiera muchísima voluntad, la verdad es que no tienen recursos suficientes. Pero el maltrato, y particularmente señalo Ciudad Juárez, hay un maltrato ahí de los ministerios públicos hacia las víctimas, donde los regañan. Y el licenciado ahí de la oficina de lo que llaman la unidad de los ausentes, del licenciado Esparza y licenciado Juárez, un trato indigno pues para las víctimas. Incluso yo les he dicho a la Fiscalía, le he dicho al fiscal, necesitan una capacitación de sensibilización a los funcionarios, porque no pueden estar tratando de esa manera como lo hacían hace 20 años o 10 años o 15 años. Lo siguen haciendo algunos funcionarios que todavía están en las diversas distancias. No todos, efectivamente ha habido algunas mejoras en algunos, pero falta todavía mucho que hacer. Hablando de la actitud, bueno, es que Gavino acaba de señalar algo muy importante. Nos dice, los autores de las desapariciones, pues es que no se puede hacer un corte tajante diciendo son autoridades o es el crimen organizado, porque de repente son las autoridades coludidas con el crimen organizado o es el crimen organizado ordenándole a las autoridades. O sea, está buena parte de las autoridades, por ejemplo, municipales, está cooptada por el crimen organizado. Y cuando no está cooptada, señalan, está este gran problema de falta de sensibilidad y falta de preparación. ¿Cuál es la experiencia que se ha tenido en toda la zona de Ciudad Juárez? Y no nos referimos nada más al municipio de Juárez, sino a una zona que tal vez es más terrible porque hay menos presencia de Estado y sociedad civil, que es el Valle de Juárez. ¿Cuál es la actitud y la experiencia que he vivido con las autoridades, Óscar? No, mira, sí, se puede acercar al problema desde dos actores. Uno es el colectivo de víctimas. El Paso del Norte tiene un colectivo de víctimas, son familias unidas por nuestros desaparecidos. Y de hecho, la queja y la crítica constante de ellos es
la ineficiencia por un lado, la indiferencia de las autoridades y sobre todo que no logran que se haga una investigación seria. O sea, no hay una investigación ni una búsqueda así inmediata y exhaustiva de las personas desaparecidas. Es la queja permanente. Si hablas ahorita tenemos 2 abogadas en el centro, las 2 llevan casos de desaparición forzada. Es la queja permanente, ves, de que no logramos ningún tipo de avance en las carpetas de investigación. Si piensas en el municipio de Guadalupe, el municipio de Praxedes Guerrero, en Ciudad Juárez, después de 8, 9, 10 años, no logras ningún avance. O sea, es una crítica total a la Procuración de Justicia a nivel estatal, ¿no? Entonces digo, pues siempre está la pregunta, ¿por qué no investigan? ¿Por qué no llegan más a fondo? ¿No? Y continuamente está habiendo fenómenos de desaparición, tanto en la ciudad como en el valle, pero es la crítica. Me decía una abogada ayer o antier, me dice, es que es frustrante trabajar esas temáticas porque no logramos que los ministerios públicos se interesen. Ahorita la comisionada local de búsqueda pues está supeditada a los ministerios, no tiene autonomía, ¿no? Entonces es un darte vueltas y vueltas y realmente no logramos ningún avance en una investigación de quiénes son los perpetradores, el tipo de colusión con el crimen organizado y menos que haya alguna aprehensión. Por eso digo, caemos en eso, ¿no? O sea, es muy frustrante el trabajo de investigación y de búsqueda de personas desaparecidas. Y quizá por eso que se explica de que obstruyen la justicia, hay obstáculos y no se logra avanzar. Víctor, sí. Yo quiero señalar algunas cosas así que dice uno, ¿cómo es posible? Les mencionaba, estuve ahora la semana pasada allá en Parral y menciono tan solo un caso. Son 3 personas desaparecidas que se las llevan del mismo lugar, las mismas personas, simultáneamente, y hay 3 carpetas de investigación. O sea, como si no estuvieran relacionados los casos. ¿Cómo es posible que, pues si le digo, ¿por qué son los mismos hechos, los mismos perpetradores? Todo es lo mismo. Porque cada familia puso en distintos días el reporte de desaparición o la denuncia. Pues sí, pero ¿por qué no los juntan? Y nomás se voltean a ver, pues sí, efectivamente deberían de estar en una sola. Pues entonces son 3 ministerios públicos que están investigando lo mismo. Bueno, se supone que están investigando, pero realmente pues, no hay investigación real y auténtica. Y, o sea, esto lo acabo de ver pues, ahora hace 3 días. Pues. Entonces, así están muchas cosas de las investigaciones. Ahorita que les mencioné el caso de una de las colectivas de Cuauhtémoc del 2010, que son del centro de adicciones, son 7 personas. 7 personas, todas ligadas al centro, pero que se los llevaron en el momento. Los 3 momentos fueron en el mismo día. Y hay 3 carpetas de investigación también. Y desde entonces les he estado diciendo, tienen que juntarlas, tiene que ser una, porque la investigación tiene que tomarse como un solo caso de 7 personas. Y estoy hablando de 20 años, perdón, de 10 años. Hace 10 años que se los llevaron y sigue habiendo 3 carpetas de investigación. Bueno, a mí como entrevistador ahorita me da desesperación con esa manera de actuar de las autoridades. Y a mí me parece importante visibilizar esta falta de sensibilidad, esta falta de eficiencia, de profesionalismo en manejar así las cosas. Y creo que es muy importante que esto se difunda. Ahora, hay algo que a mí yo admiro profundamente. Está el problema de derechos humanos fortísimo, está el problema
público de incapacidad e insensibilidad de las autoridades, está el problema de la crueldad de las fuerzas del crimen organizado y las fuerzas del orden cómplices o aliadas con ellas, pero hay otro aspecto muy importante, que es la acción de las víctimas, de sus familiares y de gente como ustedes, de los centros como el de Derechos Humanos Paso del Norte y del CEDEM, que ha sido importantísimo y que si no ha logrado que se resuelva el problema, cuando menos lo ha visibilizado y ha habido un gran acompañamiento a las personas que sufren esto. Yo les preguntaría, primero a Óscar y luego a Gavino, ¿cuál es la experiencia del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte? Y que yo les pediría que resaltaran más esos aspectos de relación humana que se da en todo este asunto con las víctimas. Sí, mira, de acuerdo con tu apreciación, Víctor, me parece bastante objetiva. De hecho, el colectivo que tenemos de familiares, tenemos una agenda anual. O sea, primeramente el 30 de agosto, el 10 de diciembre, el Día de la Mujer, el 10 de mayo, bueno, incluimos la fecha de la tortura el 26 de junio. Siempre hemos visibilizado la problemática. En concreto, este 30 de agosto hubo 2 actividades en Ciudad Juárez. Una frente a Fiscalía, nos juntamos varios colectivos, hicimos ahí pues contaron historias de personas desaparecidas, hubo llamados a las autoridades, aparte tapizamos con fotografías todo el frente, grandes mantas hacia la Fiscalía y hacia la CEAVE, y aparte hubo otro evento en la Fiscalía Especializada de la Mujer, donde nos juntamos varios colectivos. O sea, siempre estamos visibilizando y denunciando todo esto de lo que hablamos, pero aún así no logramos evidentemente más efectividad. Y es una preocupación. De hecho, en el pronunciamiento que tuvimos frente a Fiscalía, pues digo, uno piensa en el dolor de las madres. Hay un dolor y una incertidumbre que no acaba porque el delito continúa permanentemente. No termina. Termina el día que vean o al hijo vivo o al cadáver o los restos. Pero eso no se ha logrado. Luego, si ves, la causa es muy noble. O sea, ¿cómo es posible que en México se hable de 75,000 personas desaparecidas? Alejandro Encinas habló de que hay cerca de 4,000 fosas clandestinas. Frente a las autoridades, yo me pregunto una y otra vez, ¿qué pueden decirte si les presentas 73,000 rostros de personas desaparecidas? O sea, ¿qué discurso te pueden dar? ¿Qué explicación? ¿Qué justificación? Continuamente el discurso es, se matan entre ellos, criminalizan las desapariciones, ¿no? Por eso digo, ese es el gran problema que tenemos mezclado con ese lado humano de la indiferencia y la insensibilidad de que hablas, ¿no? Pero eso lo hemos vivido y lo viven los colectivos de una manera más profunda porque son directamente afectados. Gavino, yo te he acompañado incluso en alguna ocasión en estos hechos, o me has invitado, me has hecho honor de invitarme. ¿Cuál ha sido la experiencia del CEDEM y la tuya personal, que estás tiempo completo en esto, Gavino? Sí, pues estamos realmente rebasados en expectativas que fincan las familias con uno. O sea, eso es lo que dice Óscar, esa situación de compartir el dolor, ese dolor permanente, que es la tortura permanente, por no saber. Yo me ha tocado, particularmente con la intervención del equipo argentino, que se logró aquel pleito fuerte que tuvimos con el hoy encarcelado César Duarte, para que se identificaran los restos quemados de Cuauhtémoc. Se han logrado la identificación de 24 personas ahí. Pues ha sido yo quien les habla.
para pedirles la reunión privada para que se les informe. Y pues no sé, llamarle a una familia, oiga, va a estar en la tarde en su casa, va a estar mañana, ahí voy a ir a platicar, ya saben a qué voy, ya saben que voy a decirles una mala noticia, entonces no es bregar con eso, es muy difícil, muy complicado, pero bueno, finalmente cuando ya se les avisa que ha sido identificado muerto, sin vida, eh, hay un cambio en la familia, dicen, pues qué tristeza, qué dolor, qué pena, pero por lo menos ya sé dónde está, ya sé que no está sufriendo, ya sé que está en el panteón, podré ir a llevarle flores, etcétera, etcétera, ese tipo de reacciones. Yo quiero mencionar un caso muy, el peor caso que yo conozco en el país, no sé si lo habrá otro, pero es el caso de la familia Muñoz Veleta, que son 8 personas desaparecidas de una familia. Hay desapariciones de más numerosas, pero no de una sola familia. Este caso de que se desaparecen, se los llevan los delincuentes junto con la Policía Municipal de Anáhuac, Chihuahua. Yo quiero decirles, este expediente nadie lo tiene, ni la Fiscalía del Estado ni la Fiscalía de la República. Porque, ¿qué pasó? Cuando después de mucho batallar para que se hicieran investigaciones el año pasado, la Fiscalía de Cuauhtémoc, que es donde corresponde, logra ubicar las posibilidades de varias personas interpretadores. Le solicita a un juez que libere órdenes de aprehensión, a un juez del juez del Estado de Chihuahua, a un juez del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua. El juez, sin conocer el asunto, sin entrar a revisar el fondo del caso, dice, esto no corresponde al fuero estatal, es del fuero federal. Le ordena a la Fiscalía del Estado que lo envíe a la PGR, hoy Fiscalía General de la República. Pues la Fiscalía de la Nación se lo manda a la Fiscalía de la República y la Fiscalía no lo acepta, dice, no, esto no me toca a mí, y lo regresa nuevamente a la Fiscalía. Pero la Fiscalía del Estado dice, es que estoy impedido por mandato judicial conocer el caso. Total, que hace 2 semanas la Fiscalía del Estado le pidió a un juez federal que resolviera la competencia, para ver quién le tocaba revisar, para que definiera que le tocaba a la Fiscalía o del Estado. Y el juez federal no quiso resolver nada, se lo regresa nuevamente. Entonces, pues es un tema de que nadie lo tiene. Yo este asunto se lo he planteado a todo el mundo, hasta el presidente de la República en 2 ocasiones. Se lo planteé al presidente de la República en su visita a Nuevo Casadrandes, se lo había planteado antes de su visita al Valle de Allende. No en reuniones formales, porque nunca nos dan reuniones formales. Lo hemos abordado ahí en el trayecto y le hemos dicho, y por escrito se lo hemos entregado. De ahí para abajo, y no todas las autoridades. Se lo he planteado a Alejandro Encinas, se lo hemos planteado a los fiscales de Chihuahua, al gobernador, a todo el mundo. Tiene que resolver cómo es posible que un caso de 8 desapariciones nadie lo tenga jurídicamente, está en el limbo. Entonces, porque incluso yo les digo, pues las familias no saben de fueros. La familia no sabe que si es del fuero local o del fuero federal, la familia sabe que sus seres queridos están desaparecidos. Y eso es un caso pues, dramático, patético, que esté sucediendo este tipo de asuntos. ¿Cuántas cosas podremos decir? Entonces yo quiero dejar y hacer incluso desde este medio una denuncia pública, lo he hecho en todos los medios. Y cada vez que tengo oportunidad de decírselo a autoridades o a quien tengo que decírselo, estoy recalcando el caso de la familia Muñoz Veleta, que nadie lo tiene, que está en el limbo. Cuando les toca formalmente, realmente, legalmente, investigan poco, pues menos en este, que incluso están impedidos por resolución de un juez.
¿Cómo es posible que un juez de y tanto ahora local como federal, ambos jueces resolvieron que no les corresponde a nadie? Yo me sumo a la denuncia de Gavino porque conozco el caso, además son mis paisanos. Los 8 varones adultos de una familia, los 8, que estaban celebrando el Día del Padre en Anáhuac, domingo, en 2011, ¿no? 2011, fueron 19 de junio del 2011. Fueron desaparecidos. O sea, imagínense ustedes el golpe, si ya una sola persona desaparecida es un golpe tremendo para una familia, es un duelo sin fin. Imagínense los 8 varones adultos que son desaparecidos. Es realmente desesperante y entendemos, no nada más entendemos, nos empatizamos totalmente con lo que está señalando Gavino. Desgraciadamente ya estamos llegando al final del tiempo. Yo lo que quisiera pedir a Óscar y a Gavino que cada quien dijera un mensaje final a nuestro auditorio. Óscar. Oye, bueno, primeramente, antes del mensaje final, simplemente acentuar de que la problemática es muy amplia. Hay problema en la búsqueda, hay problemas de investigación, hay problemas en la identificación, el tema de los semefos que no lo tocamos, y hay problemas en la reparación del daño. O sea, es toda una gama de problemáticas en torno a las desapariciones, donde las familias van de estación de viacrucis en estación de viacrucis sin encontrar realmente una solución a los problemas. En todos lados encontramos problemas. Ahora bien, yo lo que haría como llamado, y es una preocupación que tengo, digo que esta temática o esta problemática no hay que dejarla. Tiene una carga ética y una carga moral que obliga no solamente a familiares, sino a la sociedad como sociedad. Ha sido calificada la desaparición como crimen de lesa humanidad, y en ese sentido la humanidad está herida, ¿no?, por esta llaga tan enorme. Yo sí creo que debemos buscar muy creativamente algunas maneras, primeramente de unirnos en colectivos. Yo creo que es un imperativo que los colectivos no luchen aisladamente, sino hay que unirnos. Y aparte yo creo que hay que mantener alguna actividad permanente de denuncia, de protesta y de hacer ver a las autoridades tanto las estadísticas como los reclamos de la sociedad. Digo, hay que buscar alguna manera, algo parecido a lo que hicieron las madres de la Plaza de Mayo, que comienzan con acciones pequeñas, las sostienen y logran impactar socialmente y a nivel latinoamericano. Creo que tenemos que buscar caminos precisamente para romper ese bloque que está enfrente, donde no se responde ni al derecho a la verdad, ni al derecho a la justicia, ni a la reparación del daño. Gavino. Gracias, Óscar. Reiterar nada más el compromiso que tenemos con seguir abrazando la causa, invitar a quien, si hay familias con personas desaparecidas y no ha puesto la denuncia, que lo haga, que dé muestras genéticas, porque bueno, hay que seguir buscando la verdad. La justicia creo que está muy lejos, pero por lo menos saber qué pasó con sus familiares, seguir, y la reparación pues todavía más lejos que la justicia, efectivamente, pero es un derecho, la exigencia de verdad, justicia y reparación. Es un lema que hemos enarbolado y que seguirá presente, y que ojalá algún día alcancemos la meta, pero bueno, ahí estamos. Me sumo al llamado que hace Óscar Enríquez a la unidad, pues más allá de intereses de carácter personal no existen, ni políticos, sino simplemente es el dolor de las familias lo que nos une, y ojalá podamos avanzar y seguir avanzando en esta tragedia nacional. Muchas gracias, Víctor. No, yo les agradezco a Óscar y a Gavino, pues no solamente su intervención en este programa, sino su entrega, que han hecho
de la defensa de los derechos humanos, sobre todo de las personas desaparecidas, que yo creo que es la tragedia más terrible, porque cuando asesinan a una persona, cuando menos el duelo tiene su ciclo y se cierra un ciclo, porque la verdad está ahí, una verdad pesadísima, dolorosísima, pero ahí está. En el caso de las personas desaparecidas, el duelo es un duelo sin fin, es una muerte sin fin, como dice el poeta. No se cierra el duelo, no se cierra el duelo, y la exigencia de verdad no termina de ser satisfecha porque no llegan las investigaciones. Por lo tanto, si no hay verdad, no hay justicia, ni hay reparación. Entonces, yo les agradezco toda su entrega personal del Centro de Derechos Humanos Pasto del Norte, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en la ciudad de Chihuahua, y hacemos una invitación: no se quede usted con su dolor si usted tiene una persona desaparecida en su cercanía, un familiar sobre todo. No se quede con su dolor. Su dolor no es solo privado, su dolor debe ser un dolor público, en la medida en que lo consideremos como no un mal privado, sino como un mal público. Esto va a empezar a solucionarse. Les agradezco mucho, les agradezco con el corazón, Óscar y Gavino, que hayan aceptado participar en esta emisión más de acontecimientos, y le digo a todo nuestro auditorio: hagamos causa común con gente como Óscar, con gente como Gavino, y con colectivos como los de los centros de derechos humanos que representan, y los colectivos de víctimas con los que siempre están en comunicación. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Gavino. Igualmente, muchas gracias y gusto en encontrarlos. Hasta luego. Gracias. Pues esto fue una emisión más de acontecimientos. Agradecemos al padre Óscar Enríquez y a Gavino Gómez que hayan estado con nosotros. Los invitamos a continuar siguiéndonos en nuestra página de Facebook, Víctor Quintana Silveira, las iniciales con mayúscula, igual en Instagram, en Twitter, Víctor Quintana S, y en nuestro canal de YouTube. Hasta dentro de una semana y muchas gracias por su atención.